Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su cuarto, su espacio, su podcast favorito. Para los que me conocen y para los que aún no, soy Ismael de Lucio y aquí hablamos de todo un poco. Historia, economía, mercadotecnia, filosofía, arte y demás. Oigan, pues el episodio de hoy, la neta va a estar bueno, va a estar rico, va a estar algo denso. Así que vámonos de lo singular a lo general y vamos explicando un poco más o menos el tema abordado el día de hoy, que la verdad está muy, muy interesante. Así que ponte cómodo, ve por unas papitas, un chesco o simplemente concéntrate que esta semana toca nuevamente economía. Y tiene que ver un poco con el episodio anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que corras a verlo para no perderte ese tema, que también está súper, súper, súper interesante. Bueno, ahora sí, comencemos con lo chido. Pues fíjense que durante esta semana aprendimos un poco sobre macroeconomía en la escuela y nos dejaron una lectura. Lectura que voy a dejar en el link de la descripción, donde habla sobre las consecuencias macroeconómicas de la pandemia en México y también aborda un poco de Estados Unidos. Antes de entrar de lleno con este tema, tenemos que definir algunos conceptos claves de la macroeconomía. La macroeconomía estudia lo grande, digamos, es decir, cuestiones más nacionales e internacionales. Al contrario de la semana pasada, la micro estudia como cuestiones más singulares, más privadas, vamos a decir. Para la macroeconomía hay tres conceptos claves, que son la tasa de paro, la tasa de inflación y el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto. La tasa de paro mide la proporción de la población activa que no tiene un trabajo. ¿Y qué es la población activa?, se preguntarán. La población activa son aquellos mayores de 16 años que no forman parte de alguna institución, como el Ejército Nacional, o se encuentran internadas en algún sitio, como la cárcel u un hospital. La tasa de inflación mide el ritmo en el que suben los precios. Esto vamos a explicarlo un poquito mejor más adelante. El PIB mide la renta total de todos los miembros de la economía. ¿Cómo que la renta? La renta son todos aquellos ingresos que nos hacen gozar de utilidades, es decir, de beneficios, de servicios, de productos, etc. Estos tres conceptos, como lo vamos a ver más adelante, están íntimamente relacionados. Y si cambia uno, cambian los otros dos. Y de verdad es algo muy interesante. Para continuar con la introducción, antes de meternos de lleno en el tema, de irnos de panzazo en esta alberca, tenemos que hablar de un compa, Keynes, un economista británico que habla sobre la responsabilidad del Estado para regular la economía durante periodos de inestabilidad. En resumen, Keynes explica que el Estado debería impulsar la producción de las empresas con una inyección de dinero. ¿Han oído la frase, ¿por qué no imprimen más dinero ya? Pues bueno, Keynes apoya un poco esto, pero regulado, explicado de una manera que puede funcionar. Keynes dice que el Estado debería impulsar más dinero a las empresas para que éstas puedan producir más. ¿Qué pasa cuando una empresa puede producir más? Genera más necesidad de mano de obra, es decir, más empleo, disminuyendo así la tasa de paro. Mientras más empleo haya, menos tasa de paro hay. Y si menos tasa de paro hay, aumentan la renta por personas, es decir, aumenta el PIB. Porque ahora, pues más personas tienen más capacidad adquisitiva para adquirir bienes, servicios y productos. Este modelo lo explica como el pleno empleo. Y él dice que todos debemos gozar de uno y que el Estado debe impulsar estos puestos. Esta manera de entender la macroeconomía es muy interesante. Sin embargo, tiene ciertas debilidades que no abordaremos a profundidad en este episodio. Pero si es de su interés, por supuesto que lo podemos hablar en la siguiente semana. Bueno, ahora que ya tenemos un conocimiento básico acerca de lo que vamos a hablar, recapitulemos un poco. La macroeconomía estudia lo grande. Tiene tres conceptos claves: tasa de paro, tasa de inflación y el PIB. Y Keynes explica que el Estado debe intervenir en la economía durante periodos de inestabilidad. Bueno, ahora sí a lo que vamos. Durante esta semana, como les decía al principio, tuve la oportunidad de leer una lectura muy interesante.
Esta habla sobre efectos macroeconómicos en México por el COVID-19. Y abordando esta lectura, que la verdad está muy interesante y está muy corta, si tienen oportunidad, por favor, léanla. Me surgieron varias preguntas, varias cuestiones, varias problemáticas que iremos desenvolviendo poco a poco. Para empezar, vamos a entender esta lectura porque de primera puede ser un poco pesada, porque tú empiezas a ver números, empiezas a ver gráficas y te preguntas qué está pasando. Ok, perdón. El autor de este artículo menciona varios aspectos importantes. Él argumenta que el principal problema durante la pandemia fueron las medidas de distanciamiento social y la cancelación de actividades no esenciales. Hablando ya en términos macroeconómicos, y esto lo cito, estas medidas provocaron una reducción de la demanda y de la oferta agregada en el segundo trimestre del 2020. La oferta agregada. No te preocupes, la oferta agregada es la cantidad total de un bien o servicio que las empresas están dispuestas a vender. Como era de esperarse, nuestro vecino de arriba también sufrió consecuencias. Y dichas consecuencias también nos afectaron. Estados Unidos, de acuerdo con la lectura, disminuyó sus importaciones en 17.5% durante el segundo trimestre del 2020, lo que, lógicamente, disminuyó las exportaciones de México al 29.6%. Por otro lado, la renta disminuyó a menos 1.1%. Esto obviamente refleja a su vez una alta en la inflación, pues aunque los precios no aumentaron del todo, gracias a medidas gubernamentales que en un ratito más vamos a explorar, la capacidad adquisitiva sí lo hizo. La caída de la producción en México fue del 8.2% durante todo el 2020. El autor exclama que fue la caída más grande desde la Gran Depresión durante el siglo XX y el punto más bajo de exportaciones fue de 24.9%. En resumen, esta lectura explica que la escasez de la oferta por falta de trabajadores o incluso la muerte masiva de estos. Recuerden que hace una semana les decía que una de las causas en las que la curva de la demanda y la oferta se puede modificar es precisamente por efectos sociales grandes como una muerte masiva, guerras y en este caso fue una pandemia. Esta escasez de la oferta produjo escasez en el mercado de exportaciones. Es decir, las empresas ya no podían brindar lo suficiente como para administrar a otros países. Además, las medidas de exportación e importación se hicieron muy estrictas, pues cada país quería reducir, obviamente siguiendo la lógica que mientras menos gente dejes entrar a tu país, pues más control vas a tener sobre los contagios propagados por el COVID-19. Esto es una medida muy cierta, pues recordemos que en México el primer contagio se dio por una persona que venía del extranjero. Claramente los países estaban en una situación en la que tenían que disminuir sus importaciones, lo que trajo consigo disminución en las exportaciones de los países a los que les consumen productos. El autor no lo menciona, pero a poca producción, poca mano de obra. La tasa de paro, por consecuencia natural, tuvo que aumentar, pues las empresas, para reducir costos, dejaron sin empleo a los trabajadores no esenciales. Porque obviamente si tú ya no produces igual, ya necesitas la misma cantidad de personas para tu empresa. Si disminuyes la producción y aumenta el desempleo, de manera inversa, disminuye la renta. Si no se tiene trabajo a causa de la poca venta de las empresas, tu sueldo se ve afectado. Y es obvio que ahora podrás adquirir menos de lo que adquirías antes. ¿Y qué pasa si disminuye la renta? Como ya lo dijimos, en definición, disminuye también el PIB nacional. Así de conectado está todo. Y es una de las razones por las que me apasiona tanto este tema. Ahora que ya entramos un poquito en lo que pasó hablando en términos macroeconómicos, tal vez se estarán preguntando, ¿cómo nos estamos recuperando? ¿Cómo es que la economía de México se fue levantando durante el siguiente año, 2021, 2022, 2023 y actualmente finales del 2024? Recuerden que les hablé de Keynes, que explica, retroalimentando, que el Estado debería intervenir inyectando dinero en las empresas para poder mantener la oferta o incluso aumentarla y así crear empleos.
Pues en México no se siguió del todo esta postura. El Estado pudo haber producido más dinero para las empresas para que éstas pudieran generar la misma oferta, aunque las exportaciones disminuyeron a tal grado. Si no hubiese habido una disminución de la oferta durante tanto tiempo, las empresas hubiesen mantenido sus puestos. Y eso es un punto que vamos a tocar más adelante. Con el fallecimiento de los trabajadores expuestos, la demanda de nuevos trabajadores continuaría estable, lo que hubiese entregado una tasa de paro menor y por lo tanto una disminución menor en el PIB nacional durante el 2020. De acuerdo con el autor, lo que realmente empezó a impulsar la economía nuevamente fue el regreso de las importaciones por parte de Estados Unidos. Es decir, lo que impulsó la economía mexicana fue que la economía estadounidense nuevamente empezó a necesitar productos y servicios por parte de México. Las empresas empezaron a producir más debido a que la demanda empezó a aumentar nuevamente. Esto provocó un valor nominal mayor para los trabajadores. Pues en tiempos donde todavía no había una vacuna al 100%, estamos hablando a principios de 2021, finales, las empresas solicitaron empleados. ¿Y cómo los consiguieron? Ofreciendo salarios más altos. Lo que obviamente fue de suma atracción para la población no activa, desempleados, pues después de un periodo de crisis, el goce de sueldo fue como un vaso de agua en un día caluroso. Es decir, ok, las empresas dijeron, estoy de acuerdo que corres un riesgo al venir porque a pesar de que los contagios van disminuyendo, las vacunas todavía no son 100% garantizables. Entonces, como tú me estás dando este coste de oportunidad, yo te estoy brindando un sueldo alto para que vengas a trabajar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo intervino el gobierno mexicano para estabilizar la economía? Y aquí es donde digo que México siguió un modelo keynesiano de manera un poco sigilosa, no tan obvia como Keynes lo establece. De cierta manera, el gobierno ayudó a mantener los precios regulados durante este periodo. Si la oferta es poca y la demanda sigue siendo de cierta manera igual o incluso mayor en algunos sectores del mercado, como lo vimos la semana pasada, los oferentes naturalmente buscaron vender más caro. Podría sonar como una gran medida. Y en parte lo fue. Los precios no se dispararon a niveles catastróficos, pero si la gente se iba quedando sin empleo, aunque los precios siguieran iguales o cambiaran muy poco, seguirían siendo más caros para ellos, porque la capacidad adquisitiva disminuyó. Es decir, pongamos un ejemplo. Tú ganas 15 y tus productos básicos, lo que necesitas, cuestan 10. Viene la pandemia, hay un cambio en la oferta de las empresas y te despiden. ¿Qué pasa? Que tal vez los precios de tus productos nada más aumentaron 1, ahora cuestan 11, pero ahora ganas 8. O incluso durante un periodo ganas 1 o 0 porque estás desempleado. El precio tal vez se controló por los impuestos altos impulsados por el gobierno para las empresas, pero no sirvió prácticamente de nada porque tu capacidad adquisitiva como ciudadano disminuyó. ¿De qué sirve que el precio haya sido estable si tú no podrías comprar ahora ese precio porque no tenías el dinero para hacerlo? ¿Me explico? Por eso decía que a pesar de que el gobierno intervino con políticas públicas, pues en ese caso no ayudaran del todo, porque lo que necesitaba la gente era mantener empleos, era tener una renta activa durante los años de la pandemia. Ok, vamos a respirar, vamos a procesar todo lo que aprendimos, porque aquí nos vamos a poner un poco éticos, un poco filosóficos, reflexivos y demás. Las consecuencias de este desempleo en México. Obviamente fueron muchas. Y si abordáramos cada una de ellas así de que desenvolviendo una por una, yo creo que este episodio duraría horas, o incluso días. O sea, sería como un congreso, algo así me imagino, la verdad. Pues yo voy a hablar como de 3 secciones de consecuencias, digamos.
porque son las que personalmente más me interesan y más impacto me generan. Las económicas, como ya vimos un poco, las sociales y las anímicas. Económicas, como hemos estado explicando durante estos minutos, el aumento en la tasa del paro provocó una disminución en el PIB nacional. Si el PIB mide la renta total de todos los miembros de una economía y la renta son todos los ingresos que nos hacen gozar de utilidades, entonces, si disminuye esos ingresos, disminuye también el PIB. México es un país productor. Este aumento en la tasa del paro vino de la mano con un paro de producción, debido a que ya no era rentable para las empresas seguir produciendo las mismas cantidades. Si no hay a quién vender, ¿para qué seguir produciendo tanto? Esta dualidad entre producción y desempleo provocó que más de una empresa quebrara durante el 2020. Por decir algún ejemplo, los que son de la Ciudad de México recordarán un famoso museo llamado Papalote del Niño, que publicó durante el 2021 que se fue a la quiebra, que iba a cerrar. E incluso pidió a la misma sociedad mexicana que los apoyaran para poder continuar con sus establecimientos abiertos. Objetivo que se logró, pues hoy en día el Papalote se renovó gracias a varios inversionistas, que incluso cuando tú entras en el pasillo hay una pared dedicada a los inversionistas y ellos dicen, gracias a ellos nos pudimos mantener. Y ejemplos se pueden dar de muchas empresas que tuvieron que declararse en quiebra por la disminución de la oferta durante la pandemia del 2020. Podríamos hablar de más consecuencias económicas, pero ya vimos un poco a grandes rasgos todo lo que hubo. Ahora sí, vamos con las consecuencias sociales. La delincuencia aumentó. Veámoslo de la siguiente manera. No hay producción. Tu trabajo no es necesario para las empresas. Es decir, desempleo. A más desempleo, mayor desigualdad. Esta desigualdad provoca inconformidades e insatisfacción de necesidades básicas en la sociedad. Estas inconformidades e insatisfacciones nos dan comportamientos antisociales para poder conseguir o saciar esas necesidades que ahora tenemos. Conductas como robo, fraudes, extorsiones, etc. Y voy a ejemplificarlo con algo que yo creo que todos recordamos. ¿Qué pasó con los centros comerciales durante el 2020? Empezaron a ser saqueados. Todos recordamos las noticias de cómo la gente entraba como loca a los centros comerciales y llenaba sus carros sin pagar y salían. Llenaban sus camionetas de productos básicos e incluso empezaron a aprovechar y empezaron a llevarse cosas que no eran necesarias. Televisiones, electrodomésticos. Obviamente, no solamente se vio reflejado de grande manera, que fue como en los saqueos, sino también de manera singular. La gente empezó a robarle a aquellas personas que aún gozaban de una estabilidad económica. Esto me recuerda a una película que recientemente subieron a Netflix que se llama El Nuevo Orden. Es mexicana y está muy buena y precisamente habla un poco de esto. En esa película teoriza qué pasaría en México si un día la población que tiene un menor nivel adquisitivo se revela con la que tiene un mayor nivel adquisitivo. Es decir, ¿qué pasa si la clase trabajadora, si la clase pobre se revela contra la clase rica, la clase burguesa? De verdad, les recomiendo esta película y van a ver que tiene mucha relación con lo que pasó más o menos. Entonces, la delincuencia aumentó. Otra consecuencia, y esta la pude vivir yo de manera algo muy directa, fue la educación. La educación de un día a otro, literalmente. Yo recuerdo que fue en marzo, durante el descanso que se da por Benito Juárez, si no mal recuerdo, se publicó, ¿no? Pandemia oficial. Regresamos a clases cuando sea posible. Pues yo recuerdo que todos festejamos, ¿saben? Porque todos dijimos, ¡ay, vacaciones! Antes de lo esperado. Y pues obviamente lo que se publicó fue de que 15, 20 días de descanso. Obviamente todos nos emocionamos. ¿Pero qué pasó? Y los 15 días se convirtieron en meses.
los meses en años, y cuando menos nos dimos cuenta, en mi caso, yo ya me había graduado de la preparatoria sin haber asistido más que unos 7 meses más o menos. Ese impacto fue muy fuerte, pues ahora las clases eran por parte de un celular, una tableta, una computadora. Y yo quiero que nos pongamos a reflexionar que las familias desempleadas no tenían oportunidad de cubrir aquellas necesidades que ahora eran esenciales para continuar con la educación. Y de verdad, yo se lo voy a decir personalmente. Yo me acuerdo que durante mis clases yo las tomaba en un celular que la pila no le duraba nada. Y el celular estaba así chafísima, de verdad. O sea, de que... Recuerdo que ese celular no leía chips, no tenía memoria. O sea, para cuando yo tenía que entregar tareas, tenía que borrar las fotos de la semana pasada o las grabaciones de la semana pasada porque ya no tenía memoria. Y también recuerdo que yo tenía una laptop que tenía que tener el cargador conectado todo el tiempo, tenía que tener un teclado conectado porque el teclado de la laptop ya no servía, y si la ocupaba como 3 horas seguidas, la laptop se apagaba y yo perdía mi tarea, porque era de verdad algo muy estresante, y eso que yo lo viví de manera, digamos, un poco no tan fea. ¿Por qué? Porque hubo personas, como les decía, que no pudieron satisfacer estas nuevas necesidades. Necesidad de un dispositivo electrónico, necesidad de servicio de internet. ¿Y qué provocó? Que miles de estudiantes tuvieran un rezago estudiantil. Hasta de 2 años, porque si hacemos cuenta fueron 2 años los que perdimos durante la pandemia y los que tuvimos educación en línea. ¿Y por qué provocó este rezago? Pues porque obviamente si tú eres una familia que está ganando el mínimo o que incluso está sin empleo, tú buscas satisfacer otras necesidades: la alimentación, la salud, el hogar, el vestir, el calzar. Y comprar un celular o comprar una computadora para que tu hijo siga estudiando, pues pasa a ser una necesidad segunda. Obviamente esto es triste. Esto es triste porque alumnos que hoy en día deberían estar tal vez en la secundaria, en la preparatoria o incluso en la universidad, están compartiendo clases con personas que les llevan 2 años. Y están en un rezago muy grande porque ahora su nivel mental no está de acuerdo con su nivel educacional. Y puede ser que incluso sufrieran un rezago en el aprendizaje. Yo no soy experto en este tema, pero yo considero que para los niños pequeños incluso fue un rezago en el aprendizaje motriz. Pongámonos en un segmento que no mencionamos mucho, que fue los niños de kinder, de preescolar. ¿Qué pasa si dejas de ir a la escuela y durante ese periodo tú aprendiste a hacer muchas cosas, ¿no? A hablar con otras personas, a aprender a estar solo, sin tu familia, sin tus padres, a relacionarte en este concepto de qué es la escuela, de cómo te están educando. Y no lo tienes. ¿Qué pasa con tu capacidad social, con tu capacidad racional durante esos años si no son desarrollados? Obviamente las consecuencias fueron muchas por parte de la educación. Ahora toquemos el tema anímico. El desempleo masivo generó tristeza, depresión e incluso suicidios. Y no era de esperarse de menos. La economía de muchas familias se vio afectada por completo. De verdad, yo no logro comprender la desesperación como padre de familia o madre de familia que llegaron a tener muchos mexicanos al saber que su sustento económico ya no estaba. Al saber que aquello con lo que alimentaban la boca de sus hijos, de sus familiares, de sus padres, dejó de existir. Salir a las calles estando consciente de que al salir tú a buscar un empleo o al seguir trabajando ponías en riesgo tu vida y la de tu familia. Durante este periodo, y esto es algo que me entristece un poco, el suicidio, la muerte dejó de parecer una desgracia y para muchos afectados se volvió esperanza. Eso es algo muy grave y de verdad ustedes pueden buscar en internet aumento de muertes por suicidio durante el 2020, durante la pandemia.
en México y te das cuenta que todos los artículos coinciden en lo mismo. Aumentaron. El desempleo, chicos, va más allá de medidas macroeconómicas, va más allá de gráficas, va más allá de decir, el desempleo durante la pandemia disminuyó al 17.2% y la tasa fue del menos 1.1% y cosas así. El desempleo provoca esto, chicos, provoca muerte, provoca tristeza, provoca depresión, provoca un rezago en la educación, un rezago en el país en general, de verdad. Este tema es delicado de tocar y quiero que lo veamos más allá de, la tasa disminuyó, el PIB disminuyó, las exportaciones por parte de Estados Unidos disminuyeron. Veámoslo también por este lado. La gente se desesperó a tal grado que dijo, mejor, prefiero morir a seguir buscando un empleo, a seguir buscando un ingreso, porque no lo había. Por último, me gustaría hablar de otro efecto económico y social que la pandemia nos permitió ver. Recuerdo que yo estaba en segundo año de preparatoria y llevaba ética. Y mi maestra nos dejó reflexionar sobre un video de una filósofa estadounidense cuyo nombre no recuerdo. La neta estuve buscando el video en mi historial de YouTube, pero no lo encontré. O sea, ya pasaron años y estuve así de que scrolleando y no lo encontré en ningún lado. Pero bueno, esta filósofa decía una frase que de verdad se me quedó muy grabada en la mente y en el corazón. Ella decía que la vida durante la pandemia fue desechable. Las empresas necesitaban mano de obra, sin importar las consecuencias. La clase trabajadora, la fuerza industrial salía todos los días con una única oración: Dios, no nos dejes morir hoy. La gente asistía a las empresas, se contagiaba. Si tenían suerte, salían adelante. De lo contrario, morían. Y su puesto automáticamente era reemplazado, porque la demanda de empleos era muy alta. Y se repetía nuevamente el ciclo. Hoy vienes, hoy me produces, hoy regresas con vida y salud a tu casa. Mañana, quién sabe. Porque ese fue el coste de oportunidad durante la pandemia. El mantener un empleo te exigía poner en riesgo tu vida. Para ir cerrando el episodio de hoy, hay una pregunta más que me gustaría abordar. ¿Qué nos espera en términos macroeconómicos para los siguientes años? Los autores del artículo hablan un poco sobre esto en las conclusiones y ellos expresan que la economía se ha ido recuperando durante los próximos años. 2021, 2022, 2023 y actualmente 2024. En términos matemáticos, el PIB apenas alcanzó un crecimiento de 2.8% a comparación con el PIB durante la pandemia. Ellos, como expertos, comentan que si siguen aumentando la inversión y la exportación, así como el aumento de gastos en la infraestructura, seguridad pública, educación y salud, la economía se puede ir recuperando cada vez más. Recordemos que esto es un proceso lento, un poco irónico diría yo, pues un solo evento es capaz de desestabilizar la economía mexicana, e incluso mundial, y después de que un solo evento lo provocó, toma años recuperarse. Siento que nos demuestra lo realmente frágil que es la economía. Personalmente, creo que México tiene un potencial enorme. Su gente es trabajadora, somos trabajadores. Y a la fecha en la que grabo este episodio, el SAT publicó que de enero a septiembre del año 2024, la recaudación fue de 3 billones de pesos, un poco más. México tiene para producir y lo tiene de sobra. Tiene la capacidad de ser una economía desarrollada y la tiene de sobra. Solo es necesario una buena administración, un buen estado y gobernantes que quieran ver progresar a su gente y a su país. Obviamente nosotros no podemos empezar a debatir sobre qué postura económica es mejor, sobre si México debería seguir una postura keynesiana, sobre si el Estado debería intervenir más para seguir impulsando la economía que está en crecimiento actualmente. ¿Qué deberíamos hacer?
Yo creo que este es papel más de los expertos, de los economistas, de la gente que nos gobierna, de aquellas personas que se encargan de la administración de nuestro país. Vaya, que fue un gran episodio el día de hoy. Creo que nos vamos con muchas reflexiones, con muchos aprendizajes y con muchas nuevas posturas. Y ese es el fin de estos espacios. Como siempre, te invito a reflexionar sobre lo abordado en este capítulo y que lo utilices para ser mejor persona el día de hoy. Seguimos aquí. Sobrevivimos a una muerte masiva mundial, a una caída de la economía. Tal vez no sepamos con seguridad qué nos depara el futuro. Como generación, la incertidumbre es una, créanme que yo también la siento. Pero esforcémonos en dar lo mejor y siempre tratar de mejorar nuestro entorno, nuestro país e incluso el mundo entero. La economía es apasionante, en verdad, y muy valiosa cuando es comprendida. Pero yo te invito a que vayas más allá de un podcast, de un episodio, de un video de YouTube y te preguntes, ¿qué voy a hacer con lo aprendido el día de hoy? ¿Qué seré con lo aprendido? ¿Qué pensaré? ¿Cómo actuaré? Después de todo, tenemos el poder de transformar, aunque sea un poco, la economía. Tomemos con responsabilidad dicho poder y actuemos correctamente, que en nuestras manos también está todo este proceso. Nuevamente, soy Ismael de Lucio y nos vemos la semana que entra. Chao. Bye.